En el siguiente video abordaremos el síndrome de Turner. ¿Podrías cambiarle, por favor? Comenzaremos primero con una definición. El síndrome de Turner se trata de una alteración genética durante el desarrollo del embrión en el que la niña, en vez de tener los dos cromosomas X, que son los que determinan el sexo, tienen un solo cromosoma o bien el segundo está incompleto, y muchos de estos embriones no son viables. En la imagen observamos un cigoto normal en el que hay dos cromosomas X, y en el síndrome de Turner se va a presentar un cromosoma X ausente o un cromosoma X parcial. Y como comenté, esta es una alteración genética originada por la ausencia parcial o total del cromosoma sexual X. Es la única monosomía compatible con la vida. Y monosomía es el significado en el cual hay un cromosoma pues ausente o una parte de él no se encuentra. Y este síndrome solo se va a presentar en pacientes del sexo femenino. ¿Podrías cambiarla, por favor? Este síndrome afecta aproximadamente al 3% de todos los fetos mujer. Tiene una incidencia aproximada de 1 por cada 2.500 mujeres recién nacidas. Se estima que solamente el 1% de los fetos 45X sobreviven hasta llegar a término, ya que la mayoría termina en abortos espontáneos. En el 50 al 60% de los casos se demuestra una monosomía y la causa no es conocida y no es hereditaria. Y esto ocurre porque en las primeras fases de la división celular se da lugar en el que un embrión existe una división errónea en la que se va a perder parte del cromosoma X si el embarazo sigue adelante. Y si sigue adelante y se pierde ese cromosoma, entonces es que se presenta este síndrome de Turner. Y explicaré que el mosaicismo es la presencia de dos o más líneas celulares cromosómicamente diferentes. Y podrías cambiarle a la siguiente imagen, por favor. Y aquí en esta imagen se puede observar el mosaicismo en donde un óvulo y un esperma se convierten en un cigoto, pero durante la división celular se ocurre un error. Esas dos células producen otras células que son diferentes. Entonces en el individuo se van a encontrar genéticamente células que no son viables. Y bueno, en el síndrome de Turner se va a presentar que el 20% de los casos se va a encontrar una monosomía parcial. En el 20% restante son pacientes con la presencia de mosaicismos y el diagnóstico se realiza mediante un estudio cromosómico. Este estudio cromosómico se realiza a partir de los cromosomas obtenidos mediante un cultivo de linfocitos de sangre periférica. Siguiente, por favor. Y sobre la historia de este síndrome, inicia con que primero se describió antes de conocer su vinculación a una anomalía cromosómica, pero la descripción fue hecha primero por Ulrich en 1930 y que posteriormente Henry Turner comunicó en 1938 a un grupo de 7 mujeres en el que observaba características de baja estatura, infantilismo sexual, cuello en esfinge y cúbito valgo. Y en 1959 es que Henry, junto con otros colaboradores, descubren el cariotipo y es que observan que en ese cariotipo falta un cromosoma y entonces se sugiere que es la pérdida de este síndrome en el que se demuestra que el resultado o ausencia o parcial del segundo cromosoma sexual es la base etiológica de esta enfermedad. Y esto sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar del caso clínico. ¿Puedes cambiarle de diapositiva, por favor? Gracias. Y bueno, en este caso voy a presentarles, que viene definido por la talla baja, un cuello corto, un tórax ancho, areolas separadas. Y bueno, pues se trata de una lactante menor de 2 meses de edad, de sexo femenino, que fue hospitalizada por una patología respiratoria. Y bueno, se realizó una ecografía a las 32 semanas de gestación y bueno, pues llama la atención del acordonamiento de la longitud femoral
y del engrosamiento del tejido blando redundante en la región cervical posterior. Y bueno, sugiriendo así pues la posibilidad del síndrome de Turner. Y bueno, en el examen físico se destaca por el peso, que es de 3,200 gramos, y de la talla es un 52 centímetros. Y bueno, pues como se observa en la imagen 2, pues se ve una implantación baja de cabello y bueno, extremidades de una presencia de edema blanco y frío, por así decirse. Y en el ecocardiografía, bueno, pues se mostró de un color normal y bueno, pues también genitales de un aspecto normal. Ahora en lo relativo a las características clínicas, pues tenemos, ya como lo mencionó mi compañera, en crecimiento una talla baja, en la función intelectual un déficit cognitivo, personalidad inmadura. En las características craneofaciales, pues tenemos displasia de pabellones auriculares, esto es una malformación en la estructura de la oreja, paladar arqueado, cara triangular, micrognatia, esta es que la mandíbula inferior es más pequeña de lo normal. Ptosis palpebral, esto se presenta cuando el párpado superior desciende y no está en la posición normal de donde debería de estar. Ahora, en cuanto al cuello, pues tenemos Pterygium colli, que es una malformación cervical, cuello ancho y corto, y una implantación baja del cabello. En cuanto a las características esqueléticas y tórax, tenemos un cubitus valgus, que bueno, esto es una desviación de la abducción que presenta el antebrazo. Tenemos también acortamiento de metacarpianos y metatarsianos. Esto se encuentra en la mayoría en el cuarto metacarpiano acortado. Tórax sin escudo, teletelia. Esto es un aumento en la distancia de los pezones. Y por último, las características urogenitales, que es la disgenesia gonadal, que se presenta cuando se desarrolla de manera anormal una gónada, y en este caso es el óvulo por ser mujer. También infertilidad e hipertrofia de clítoris. Pasando un poco a las características genéticas, podemos ver que hay diferentes características, pero en las distintas etapas de la persona que padece este síndrome. Por ejemplo, aquí en la etapa de antes del nacimiento, se puede sospechar este síndrome antes del parto a partir de una ecografía prenatal o un eco, o de un análisis por la detección de ADN fetal libre. Aquí el ADN fetal libre viene siendo el que circula por el torrente sanguíneo de la madre, y esta prueba puede tomarse sacando muestras de sangre. En las ecografías prenatales de un bebé que presente el síndrome de Turner, se puede mostrar la acumulación de líquido en la parte trasera del cuello, o los edemas, que vienen siendo las acumulaciones de líquido anormales. También tenemos anomalías cardíacas y riñones anormales. La siguiente, por favor. En la etapa del nacimiento o durante la niñez, tenemos ciertas características, las cuales vienen siendo el cuello ancho o palmeado, las orejas en una altura baja, el pecho ancho con pezones separados, brazos que giran hacia afuera de los codos, inflamación en los pies y en las manos, una estatura más pequeña a la promedio, los dedos de sus manos y sus pies son más cortos, tienen, como ya dijeron, la línea de cabello baja en la parte posterior de la cabeza, también se encuentra el paladar alto y estrecho, uñas angostas y hacia arriba en las manos y en los pies, hay retraso de crecimiento, defectos cardíacos y la mandíbula es retraída o pequeña. Ya en la etapa de la niñez, adolescencia y adultez, de los síntomas más frecuentes vienen siendo la baja estatura y una insuficiencia ovárica, lo que pueden ser posibles fallas en los ovarios al nacer y en el desarrollo de la mujer. También tenemos otros síntomas, los cuales son el retraso en el crecimiento, los periodos de crecimiento en la niñez no se encuentran, hay falta de cambios sexuales en la pubertad,
Se detiene el desarrollo sexual en la adolescencia. Hay finalización precoz de ciclos menstruales sin que sea un embarazo. Y hay incapacidad de embarazo si no se lleva un tratamiento para la fecundidad. Siguiente, por favor. Algunas de las complicaciones que puede tener este síndrome pueden ser problemas del corazón, ya sea defectos cardíacos o pequeñas anomalías en la estructura del mismo corazón. Se puede tener presión arterial alta. Hay pérdida de audición. A veces esto es causada por la pérdida gradual de la función nerviosa. Hay problemas en la visión, ya que aquí, por ejemplo, las niñas pueden tener más riesgo de tener estrabismo o miopía o algún otro problema visivo. Hay problemas renales, como pueden ser malformaciones en riñones y pues, ciertas infecciones en las vías urinarias. Hay trastornos autoinmunitarios que pueden ser la baja actividad de la glándula de la tiroides o incluso la diabetes. Hay problemas en el esqueleto, ya sea la escoliosis, como viene en la imagen del centro, que es una curvatura en la columna vertebral, y también puede ser la cifosis, como la imagen de la esquina inferior derecha, que es una curvatura anormal en lo de arriba de la columna, o incluso se puede padecer osteoporosis, que es los huesos débiles y frágiles. También hay dificultad de aprendizaje, hay problemas de salud mental, lo cual hace que las mujeres que padecen este síndrome tengan como mayor riesgo a tener déficit de atención con hiperactividad. Se encuentra la esterilidad y hay también, por obvias razones, complicaciones en el embarazo, como pueden ser presión arterial alta y disección aórtica. Bueno, en cuanto al cariotipo, este ya viene siendo la agrupación de los cromosomas para identificar anomalías. Para poder detectar estas anomalías, se puede hacer una extracción de sangre para analizar los linfocitos o bien una muestra de líquido amniótico durante el embarazo para analizar las células de este. Cada cromosoma se puede distinguir del resto por su tamaño, su patrón de bandas, etcétera, que se pueden identificar a través de tinciones en específico. En estas dos imágenes comparativas podemos ver los 22 pares que se denominan autosomas y más aparte el par que va a determinar el sexo. En la imagen de la izquierda es un cariotipo normal o estándar de una mujer con fórmula cromosómica 46XX. ¿Por qué? Porque sí presenta este par de cromosomas X que son señalados en el círculo rojo, que van a determinar su sexo femenino. Y además, pues en estas pruebas de cariotipo se pueden detectar eventuales reordenamientos o alteraciones estructurales que son a nivel como intracromosómico. Por otro lado, en la imagen de la derecha estamos viendo ya un cariotipo del síndrome. Y aquí se observa claramente que la mujer solamente cuenta con un solo cromosoma X, como se señala en el círculo rojo, y se va a identificar con la fórmula cromosoma 45X, normalmente en ciertos casos, porque también se interpreta de diferentes fórmulas. Y esto ya viene siendo una anomalía de tipo numérico y va a provocar que no se desarrolle de forma correcta los caracteres sexuales de esta mujer, que como consecuencia traen infertilidad, como ya se vino estudiando previamente. Yo les voy a explicar sobre el ejercicio del cariotipo humano. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es un conteo cromosómico para identificar si hay alguna alteración numérica de cualquier tipo, ya sea que sea una pérdida o una ganancia de cromosomas. ¿Me puedes cambiar, por favor? Posteriormente vamos a identificar el centrómero, el brazo P y el brazo Q. Podemos ver los círculos azules, esta es la posición del centrómero. El brazo P y el brazo P está marcado con una P de color rojo y el brazo Q es una Q de color negro. Esto nos sirve para identificar morfológicamente el cromosoma y saber de qué tipo es y también a qué par pertenece los cromosomas. Posteriormente a esto vamos a identificar el sexo cromosómico. ¿Le puedes cambiar, por favor?
En este cariotipo nos dio un total de 47 cromosomas. Esto ya nos habla, de una alteración. Lo normal sería tener 46 pares de cromosomas. 46 cromosomas, perdón, 23 pares. Vemos que es un varón, pero tiene una anomalía en los cromosomas sexuales. Vemos que tiene 2X y una Y, y un cromosoma Y. La fórmula nos queda como 47XY. Teniendo un cariotipo normal sería 46XY en caso de un varón y 46XX en caso de una mujer. Tenemos la fórmula que es 47XXY más X, que esto nos habla de un cromosoma que está ganando, hablando de un cromosoma X. Esta anomalía nos habla de un síndrome de Klinefelter, que presenta una disminución en la síntesis de testosterona, un aumento en el tamaño de los senos. No voy a profundizar mucho en eso, solamente para mencionarlo. También vemos que para identificar el sexo cromosómico tenemos que tener en cuenta las bandas. Vemos que en el cromosoma Y tenemos una banda muy proximal a lo que es el telómero del brazo Q, y en el cromosoma X tenemos las bandas más notorias, que son las que están justo en el medio, en el brazo corto, en el brazo P, y tenemos otra un poco más proximal al centrómero, pero también está un poco a la mitad, así se puede encontrar y se puede identificar el sexo cromosómico. Y pues como conclusión tenemos que hemos aprendido sobre el estudio de los cromosomas como tal, algunos síndromes que se pueden presentar gracias a cualquier alteración que pueda tener un cromosoma. Podemos identificar tipos de cromosomas. Es difícil porque incluso se necesita muchos años de experiencia, pero tenemos las bases y pues sería todo de nuestra parte. Por último, les dejamos la bibliografía para que la chequen y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.